Una niña le dijo que su novia lo envenenaba. Él cambió las tartas para desmentirla, sin saber que con ese gesto se estaba salvando a sí mismo y sentenciando a la mujer que amaba. La luz dorada de la tarde se filtraba a través de los impecables ventanales de Le Ciel, la cafetería más exclusiva y pretenciosa de la ciudad. Afuera, el mundo se movía a un ritmo frenético. Adentro, el tiempo parecía deslizarse con la elegancia de la seda. El aire olía a café de origen único, a pastelería francesa y, sobre todo, a dinero. Un dinero antiguo, consolidado, que se manifestaba en los relojes de lujo en las muñecas de los clientes y en el murmullo discreto de conversaciones sobre arte, viajes y adquisiciones. En la mejor mesa, junto al ventanal, Alejandro de la Torre observaba a su prometida, Verónica Alarcón, y sentía esa conocida oleada de asombro y gratitud. Ella era, en todos los sentidos, la perfección encarnada. Su cabello rubio caía en ondas suaves sobre los hombros de un vestido de diseñador que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Su sonrisa, dirigida a él por encima de su taza de capuchino, era una obra de arte, capaz de desarmar al más cínico de los hombres. Y Alejandro, aunque un titán en el mundo de las finanzas, se consideraba un cínico reformado gracias a ella. Estaban celebrando. Celebraban el cierre de un acuerdo que fusionaría las empresas de sus respectivas familias, creando un conglomerado de poder sin precedentes. Y celebraban su inminente boda, el evento social del año, que sellaría no solo un pacto empresarial, sino lo que Alejandro consideraba la mayor victoria de su vida, el amor de Verónica. 2 porciones de nuestra tarta de frambuesa y pistacho, le dijo Verónica al camarero con esa voz melodiosa que a Alejandro le parecía música. Es para celebrar un día perfecto. Alejandro sonrió. Su vida, antes de Verónica, había sido una sucesión de logros profesionales y un profundo vacío personal. Había construido un imperio desde cero, pero su corazón era una fortaleza vacía. Verónica había llegado y, con su encanto, su inteligencia y su belleza, había conquistado esa fortaleza, llenándola de una luz y una felicidad que él ya no creía posibles. Confiar en la gente no era su punto fuerte, pero en Verónica confiaba ciegamente. Ella era su socia, su confidente, el pilar sobre el que estaba construyendo no solo un futuro empresarial, sino un futuro personal. El camarero llegó con las 2 porciones de tarta, 2 obras de arte idénticas en platos de porcelana fina, una base crujiente, una crema de pistacho sedosa y una corona de frambuesas frescas que brillaban como joyas. «Se ve delicioso, querido», dijo Verónica. «Vuelvo en un minuto. Voy a retocarme el maquillaje antes de que nos vayamos». Besó a Alejandro suavemente en la mejilla y se deslizó con elegancia en dirección a los aseos, su perfume caro dejando una estela efímera en el aire. Alejandro se quedó solo, contemplando las tartas, sintiéndose el hombre más afortunado del mundo. Miró por el ventanal el ir y venir de la gente en la calle, un mundo gris y anónimo que contrastaba con el lujo y el color de su propia vida. Fue entonces cuando la vio. Era una niña pequeña, de no más de 6 o 7 años, parada al otro lado del cristal. Estaba sucia, vestida con harapos que no hacían juego y un abrigo demasiado grande para su pequeño cuerpo, a pesar de que la tarde era cálida. Su rostro estaba manchado y su cabello enmarañado, pero eran sus ojos los que captaron la atención de Alejandro. Unos ojos grandes y oscuros que no miraban con la pena o la envidia de un niño pobre observando un escaparate de dulces. Miraban con una intensidad y una concentración aterradoras, y estaban fijos en su mesa. Alejandro sintió una punzada de incomodidad. La miseria tan cerca de su burbuja de perfección siempre le resultaba desagradable. Desvió la mirada, esperando que la niña se fuera, pero no lo hizo. Un momento después, para su total consternación, la vio escabullirse por la puerta de la cafetería, esquivando al portero con la agilidad de un pequeño animal callejero. Con una determinación que desafiaba su aspecto frágil, la niña caminó directamente hacia su mesa. El murmullo de la cafetería se atenuó. Algunas cabezas se giraron. La presencia de aquella pequeña figura sucia en medio de tanto lujo era una disonancia visual y social. Alejandro frunció el ceño, preparándose para llamar al personal y hacer que la echaran.
La niña se detuvo junto a su mesa sin aliento, como si hubiera corrido una maratón. No extendió la mano para pedir dinero. En su lugar, sus ojos asustados se clavaron en los de Alejandro. «Señor», susurró. Su voz era un hilo tembloroso y urgente. «Señor, tiene que creerme. ¿Qué quieres, niña?» «No deberías estar aquí», dijo Alejandro. Su tono era frío y cortante, diseñado para intimidar y repeler. La mujer bonita que estaba con usted», continuó la niña, ignorando su tono, las palabras tropezando unas con otras por la prisa. Cuando ella pensó que nadie miraba, yo la vi. Ella sacó algo de su bolso, un polvito blanco, y lo puso en su tarta. La niña señaló con un dedito tembloroso y sucio una de las porciones de tarta, la que estaba en el lugar de Alejandro. «Señor, ella puso algo en su tarta». La acusación fue tan directa, tan específica y tan absolutamente demencial que el cerebro de Alejandro se negó a procesarla durante un segundo. Miró el rostro aterrorizado y sincero de la niña. Luego miró las dos tartas idénticas, perfectas e intactas. Luego, en dirección a los aseos, donde la mujer que amaba, la mujer con la que iba a casarse, se estaba empolvando la nariz. La situación era tan absurda que debería haber sido cómica, pero no lo era. El miedo en los ojos de la niña era demasiado real. «Sal de aquí», le siseó Alejandro. Su voz era un gruñido bajo y furioso. «Lárgate de aquí ahora mismo antes de que llame a seguridad. ¡Fuera!». La niña dio un respingo, asustada por su reacción. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Dio media vuelta y corrió hacia la salida, desapareciendo tan rápido como había llegado, dejando tras de sí una estela de silencio incómodo y las miradas curiosas de los otros clientes. Alejandro se quedó solo, el corazón latiéndole con una fuerza desconocida. ¿Qué demonios acababa de pasar? Su primera reacción fue de ira. Ira hacia esa pequeña intrusa por atreverse a mancillar un momento perfecto con una acusación tan vil y fantasiosa. ¿Verónica? ¿Su Verónica? ¿Envenenándolo? Era la idea más ridícula, más ofensiva que había oído en su vida. Era una estafadora, obviamente. Una niña de la calle entrenada para crear confusión y quizás robar algo en medio del caos. O simplemente una niña perturbada. Trató de aferrarse a esa explicación lógica, pero las palabras de la niña se negaban a desaparecer. Ella puso algo en su tarta. Su mente se rebelaba. Se obligó a pensar en Verónica, en su amor, en su devoción. Recordó la primera vez que la vio, en una gala benéfica. Él estaba en un rincón, aburrido de las conversaciones superficiales, sintiendo el peso de su soledad en medio de la multitud. Y entonces la vio a ella, riendo con un grupo de amigos, su rostro iluminado por una luz interior que parecía eclipsar todo lo demás. Se sintió atraído por ella como una polilla a la llama. Su noviazgo había sido un torbellino. Ella era todo lo que él no era. Espontánea, apasionada, llena de una alegría de vivir que lo contagiaba. Ella había derribado sus muros, le había enseñado a relajarse, a disfrutar de las cosas simples. Había conocido a su familia, los Alarcón, un clan poderoso y respetado. Su padre, un empresario de la vieja escuela, lo había aceptado como a un hijo. La fusión de sus empresas no había sido una condición para el matrimonio, sino una consecuencia natural de la confianza y el respeto mutuo que se había desarrollado entre las dos familias. Verónica era su ancla, su puerto seguro. La idea de que ella pudiera albergar la más mínima mala intención hacia él no era solo improbable, era una violación de todas las leyes de su nuevo universo. Él confiaba en ella con su fortuna, con su futuro, con su corazón, y esa confianza era el pilar de su felicidad. La acusación de la niña no era solo contra Verónica, era contra él, contra su juicio, contra su capacidad para amar y ser amado. Y sin embargo, el miedo en los ojos de la niña no había sido la astucia de una estafadora, había sido pánico puro. Miró las dos tartas, idénticas en su perfección. Su mente, la mente de un financiero entrenado para analizar riesgos y mitigar pérdidas, comenzó a funcionar en contra de su voluntad. ¿Cuál era el riesgo de creerle a la niña? Ninguno, aparte de parecer un idiota paranoico. ¿Cuál era el riesgo de no creerle?
La pregunta era tan monstruosa que intentó desecharla, pero no pudo. Era un hombre que había construido su imperio sobre la base de no dejar cabos sueltos, de considerar siempre el peor escenario posible. Era un instinto, una segunda naturaleza. ¿Y si la niña no mentía? ¿Y si, en un universo paralelo y demencial, ella decía la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Verónica querría hacerle daño? No tenía sentido. La fusión, la boda. Ella tenía tanto que ganar con él vivo y a su lado como él. A menos que su cerebro, contra los deseos de su corazón, comenzó a formular hipótesis. ¿Y si la fusión no era lo que parecía? ¿Y si había cláusulas que él, cegado por el amor, había pasado por alto? Cláusulas que se activarían con su muerte, dándole a ella, o a su familia, el control total. ¿Y si su amor era la estafa más grande y elaborada de todas? Sintió náuseas. Odiaba esos pensamientos. Odiaba a esa niña por haberlos plantado en su cabeza. Miró hacia los aseos. Verónica podía volver en cualquier momento. Tenía que tomar una decisión. Podía no hacer nada, comer la tarta y demostrarse a sí mismo que todo era una fantasía paranoica. O podía hacer algo pequeño, algo discreto, un simple test, una pequeña póliza de seguro contra una posibilidad infinitesimal pero catastrófica. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Se sentía sucio, un traidor, por dudar de ella. Pero el instinto de supervivencia, el del hombre que luchó para construir su imperio, era más fuerte. Miró a su alrededor. Nadie le prestaba atención. El murmullo de la cafetería había vuelto a la normalidad. El camarero estaba ocupado en otra mesa, con un movimiento rápido y preciso, que sus manos ejecutaron antes de que su mente consciente pudiera detenerlas. Extendió los brazos sobre la mesa, agarró los bordes de los dos platos de porcelana, y en un solo y fluido movimiento, los cambió de lugar. La tarta que había estado frente a él ahora estaba frente al asiento vacío de Verónica, y la de ella ahora estaba frente a él. El acto duró menos de 2 segundos. Nadie se dio cuenta. Pero para Alejandro, fue como si acabara de cruzar un Rubicón. Acababa de cometer el primer acto de desconfianza contra la mujer que amaba. Se reclinó en su silla, intentando calmar su respiración, sintiendo una mezcla de culpa y una extraña y tensa expectación. Se sentía como un completo imbécil. Estaba actuando como el protagonista de una película de suspense barata. Cuando Verónica volviera y se comiera la tarta sin que nada pasara, se sentiría el peor de los hombres. Pero al menos, la duda, esa semilla venenosa, sería arrancada de su mente. Un minuto después, la vio regresar. Caminaba con la misma gracia y elegancia, una sonrisa radiante en su rostro. Se sentó frente a él, ajena a la tormenta que se libraba en el interior de su prometido. «Perdona la tardanza, querido». «Había una pequeña fila», dijo, cogiendo su tenedor de postre. Esto tiene una pinta increíble. ¿Empezamos?» Alejandro la observó, su corazón en un puño. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Estaba observando a la mujer que amaba, esperando ver si ella iba a intentar matarlo. La surrealidad de la situación era abrumadora. Verónica no pareció notar nada extraño. Cortó un trozo de la tarta que tenía delante, la que originalmente era de Alejandro, con una delicadeza perfecta. Se lo llevó a la boca y cerró los ojos con una expresión de puro placer. «Oh, Dios mío, Alejandro», exclamó después de tragar. «Tienes que probar esto. Es la mejor tarta que he comido en mi vida. La crema de pistacho es divina». Tomó otro bocado, y luego otro, con el entusiasmo genuino de alguien que disfruta de un capricho delicioso. Alejandro sintió una ola de alivio tan inmensa que casi se marea. El alivio fue seguido inmediatamente por una oleada de autodesprecio y culpa. La niña mentía. Por supuesto que mentía. Era una loca o una estafadora. Y él, un idiota paranoico, había dudado de la mujer de su vida. Había profanado su amor con su desconfianza. Se sintió miserable. «¿No vas a comer la tuya?», preguntó Verónica con la boca ligeramente manchada de crema. «Te estás perdiendo la gloria». «Sí, claro», dijo Alejandro, su voz sonando forzada. Cogió su propio tenedor, su mano temblando ligeramente por la resaca emocional. Tenía que actuar con normalidad. Tenía que comer la tarta y olvidar este episodio de locura. Cortó un trozo de su porción, la que originalmente había sido de Verónica, y se lo llevó a la boca.
El sabor era exquisito. Frambuesas frescas, pistacho cremoso, una base crujiente. Perfecta, normal, deliciosa. Comieron en un silencio cómodo durante unos minutos. Verónica hablaba animadamente sobre los últimos detalles de la boda. Las flores, la música, la lista de invitados. Alejandro asentía y sonreía, intentando participar, pero su mente era un caos. Se sentía avergonzado. Tenía que encontrar la forma de compensar a Verónica por su silenciosa traición. Quizás un regalo inesperado, un viaje sorpresa a París. ¿En qué piensas?, preguntó ella notando su distracción. Pareces a 1.000.000 de kilómetros de aquí. Solo pensaba en lo afortunado que soy de tenerte, dijo él, y era la verdad. Una verdad que ahora se sentía más profunda y más culpable que nunca. Ella le sonrió, esa sonrisa que derretía sus defensas. Yo también soy afortunada, mi amor. Vamos a ser muy felices. Terminaron sus tartas. Pagó la cuenta. Salieron de la cafetería y volvieron a la brillante luz del sol de la tarde. El mundo parecía normal de nuevo. El episodio con la niña mendiga parecía ahora un sueño febril, un momento de locura temporal. Se despidieron con un beso en la acera. Verónica tenía una prueba de su vestido de novia. Él tenía que volver a su oficina. «Te llamo esta noche», dijo ella, antes de subir a su propio coche con chofer. «Estaré esperando», respondió él. Mientras veía su coche alejarse, Alejandro respiró hondo, sintiendo que la tensión de la última media hora finalmente lo abandonaba. La crisis había sido evitada. O mejor dicho, la crisis nunca había existido, excepto en su propia mente paranoica. Se sentía un tonto, pero también aliviado. Su mundo, su vida perfecta con la mujer perfecta, seguía intacto. Todo estaba bien. Se subió a su propio coche y le dio la dirección de la Torre Vargas a su chofer. Mientras se recostaba en el asiento de cuero, cerró los ojos. La única pregunta que quedaba en su mente era qué hacer con la niña. Tenía que encontrarla. Quizás a través de Morales. Tenía que entender por qué había hecho algo así. Y quizás ayudarla de alguna manera. A pesar de todo, el miedo en sus ojos había sido real. La niña, claramente, no estaba bien. No tenía idea, por supuesto, de que la bomba de relojería ya estaba en marcha. No tenía forma de saber que los engranajes del destino, puestos en movimiento por la advertencia de una niña y un cambio de platos, ya estaban girando inexorablemente. Creía que el misterio había terminado. En realidad, el verdadero misterio, el que destrozaría su mundo de una forma que nunca podría haber imaginado, apenas estaba comenzando. El trayecto de regreso a la Torre Vargas fue, para Alejandro, un ejercicio de autocrítica y vergüenza. El sol de la tarde que se filtraba a través del cristal blindado del coche parecía burlarse de la oscuridad que la niña mendiga había sembrado en su mente. ¿Cómo había podido dudar? ¿Cómo había podido permitir que la fantasía de una niña desnutrida y posiblemente perturbada profanara el santuario de su amor por Verónica? Cada kilómetro que lo alejaba de la cafetería era un paso más lejos de esa locura momentánea. Se recostó en el asiento de cuero, cerrando los ojos, e intentó purgar la imagen de su propio acto de traición. El rápido y sigiloso cambio de platos. Se sintió sucio, paranoico. Verónica, su Verónica, era la encarnación de la luz y la bondad en su vida. La idea de que ella pudiera albergar un pensamiento oscuro, y mucho menos un acto tan monstruoso, era una blasfemia. La niña, se dijo a sí mismo, era simplemente una víctima de su entorno. Quizás sufría de alucinaciones, o quizás era una pequeña estafadora increíblemente astuta, entrenada por alguien para crear confusión y aprovecharse de la gente rica. Sí, esa era la explicación más lógica, y la lógica era el terreno en el que Alejandro se sentía seguro. Llegó a su oficina en la planta 60, un nido de águila de cristal y acero con vistas a la ciudad que él había ayudado a construir. El espacio, normalmente su fuente de poder y control, hoy se sentía frío y vacío. Se sentó en su escritorio, un monolito de caoba pulida, e intentó sumergirse en el trabajo. Tenía que revisar los informes de la fusión, preparar una estrategia para la próxima reunión del consejo. Pero las cifras bailaban ante sus ojos. Su mente volvía una y otra vez a la cafetería. El recuerdo de la cara de Verónica al probar la tarta, su genuino deleite,
era la prueba irrefutable de su inocencia, y la culpa por haber dudado de ella lo carcomía. En un impulso por mitigar ese sentimiento, abrió el navegador de su ordenador y entró en la web de una de las joyerías más exclusivas del mundo. Navegó hasta la sección de collares y, sin dudarlo, compró una pieza espectacular, una cascada de diamantes y zafiros que había visto a Verónica admirar en una revista meses atrás. El precio era astronómico, pero para él era una penitencia, un regalo para pedir un perdón silencioso por una traición que ella, afortunadamente, nunca conocería. Compra completada. El mensaje en la pantalla le proporcionó un alivio momentáneo. Había corregido su error de la única forma que conocía, con dinero. Decidió que tenía que hacer algo con respecto a la niña. No por ira, sino por un extraño sentido de la responsabilidad. No podía dejar que una niña en ese estado anduviera por ahí, asustando a la gente con historias delirantes. Necesitaba ayuda. Llamó a Morales, su jefe de seguridad. Morales, necesito que encuentres a una niña. Pequeña, unos 6 o 7 años, sucia, pelo oscuro. Estaba en la puerta del Esiel, hace aproximadamente una hora. ¿Debo llevarla a la policía, señor?, preguntó Morales, siempre práctico. No todavía, respondió Alejandro. Quiero que la encuentres y la observes, discretamente. Quiero saber dónde vive, si está sola, quién es. No quiero que se le acerquen, solo que la vigilen. Parece inestable. Quiero asegurarme de que no sea un peligro para sí misma o para otros antes de involucrar a los servicios sociales. Entendido, señor. Colgó, sintiéndose un poco mejor. Estaba controlando la situación de nuevo. Había convertido la anomalía en una tarea, un problema a resolver. Volvió a sus informes, forzándose a concentrarse. El mundo volvía a tener sentido. La lógica prevalecía. Pasó una hora. El sol comenzaba a descender, tiñendo de naranja los rascacielos vecinos. Alejandro estaba absorto en un complejo análisis de mercado cuando su teléfono privado sonó. Era un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero un extraño presentimiento le hizo descolgar. Diga, ¿hablo con el señor Alejandro Vargas? La voz al otro lado era femenina, profesional y cargada de una urgencia contenida. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy la doctora Fuentes, de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Central. Señor Vargas, lamento informarle de que su prometida, la señora Verónica Alarcón, ha sido ingresada de urgencia. El mundo de Alejandro se detuvo. El informe que tenía en la mano cayó sobre la mesa. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Un accidente? Su mente se aceleró, imaginando un choque de coches, un robo. No, señor, no fue un accidente. La señora Alarcón se desmayó en una tienda. Llegó aquí inconsciente y en estado crítico. Señor Vargas, la hemos estabilizado por ahora, pero su situación es extremadamente grave. Creemos que ha sido envenenada. La palabra envenenada resonó en la oficina silenciosa como un disparo. Por un instante, Alejandro no pudo respirar. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un sudor frío le recorrió la espalda. Las palabras de la niña mendiga volvieron a él, no como una fantasía, sino como un eco profético y aterrador. Ella puso algo en su tarta. «Voy para allá», logró decir. Su voz era un graznido. El viaje al hospital fue una pesadilla borrosa. No recordaba cómo había bajado en el ascensor, ni las palabras que le había dicho a su chofer. Su mente era un torbellino de incredulidad, pánico y una comprensión que era demasiado monstruosa para aceptarla. Llegó a la UCI y encontró a la familia de Verónica allí. Su padre, don Fernando, un hombre normalmente robusto y autoritario, parecía un anciano frágil y encogido. Su madre lloraba desconsoladamente en los brazos de un pariente. «¡Alejandro!», exclamó don Fernando al verlo. «Gracias a Dios que has llegado. ¿Qué ha pasado? ¿Quién haría algo así?» «No lo sé, Fernando. No lo sé», mintió Alejandro, su mente corriendo a 1000 por hora. La doctora Fuentes se acercó a ellos. «Señor Vargas, gracias por venir. La situación es crítica. Hemos identificado la sustancia. Es un veneno muy sofisticado, un derivado de una toxina vegetal rara. Actúa rápidamente, provocando un fallo orgánico múltiple. Estamos administrando el antídoto y dándole soporte vital, pero las próximas horas son cruciales». Alejandro sentía que se iba a desmayar. Se apoyó contra la pared.
La tarta. Tenía que ser la tarta. Verónica había comido la tarta limpia. Y él había comido la envenenada. Pero él estaba perfectamente. No tenía ningún síntoma. ¿Cómo era posible? Doctora, dijo, su voz temblorosa, ¿hay alguna posibilidad de que el veneno no afecte a todo el mundo por igual? La doctora lo miró, extrañada. Es una toxina muy específica. No debería haber inmunidad natural, a menos que... Un momento. Consultó algo en su tableta, leyendo el informe toxicológico. Sus cejas se arquearon con sorpresa. Esto es extraordinario. Según el análisis, este compuesto en particular es inerte por sí solo. Necesita un catalizador para activarse, una enzima específica o un compuesto químico que lo haga letal. En este caso, la estructura molecular del veneno está diseñada para reaccionar violentamente con... Dios mío, con la amigdalina. ¿Amigdalina? ¿Qué es eso?, preguntó Alejandro. Es un compuesto que se encuentra en las semillas de algunas frutas, como los albaricoques o las almendras amargas, y también en altas concentraciones, en los pistachos, tarta de frambuesa y pistacho. La revelación cayó sobre Alejandro con el peso de una lápida. El veneno estaba en la tarta que él había comido. Un veneno diseñado para activarse con el pistacho de la propia tarta. Estaba destinado a él. Él debería estar en esa cama, luchando por su vida. Pero entonces, ¿por qué Verónica? Ella había comido la tarta limpia. Pero doctora, ella no comió la tarta de pistacho, dijo, la confusión y el horror luchando en su mente. ¿Está seguro? Encontramos trazas de pistacho en sus análisis de sangre. Y eso es lo que complica todo. La señora Alarcón, además del envenenamiento, está sufriendo un shock anafiláctico severo. Tiene una alergia mortal a los frutos secos. ¿No lo sabía? Su sistema inmunitario está colapsando, lo que hace que su cuerpo sea mucho más vulnerable al veneno, aunque la dosis que ingirió fuera mínima. Y entonces, el puzzle se completó con una claridad horrible y perfecta. Verónica había envenenado la tarta que estaba destinada a él. Él, por la advertencia de la niña, la había cambiado. Verónica, para no levantar sospechas, había comido un trozo de su propia tarta, la que creía limpia. Pero no era así. La tarta que ella creía limpia era la de él, la que él no había tocado. Y la que él comió era la de ella, la que ella no había envenenado. No, eso no tenía sentido. La confusión era total. Alejandro se pasó las manos por el rostro, intentando ordenar la secuencia. Verónica envenena la porción de tarta de Alejandro. Alejandro cambia los platos. Ahora él tiene la tarta limpia y ella la envenenada. Él come la tarta limpia. Ella come la envenenada. Ella es la que está muriendo. Él está bien. Pero la doctora había dicho que el veneno se activaba con el pistacho. Ambas tartas tenían pistacho. Entonces, ¿por qué él estaba bien? Doctora, dijo. Su voz era apenas un susurro. ¿Hay alguna otra razón por la que el veneno no me hubiera afectado? La doctora lo miró, pensativa. ¿Toma usted alguna medicación de forma regular, señor Vargas? ¿Algún tratamiento crónico? Sí, para la presión arterial. Tomo un betabloqueante, el Nebivolol, desde hace años. La doctora abrió los ojos como platos. Se giró y le dijo algo en voz baja a una enfermera, que salió corriendo. Volvió a su tableta, tecleando furiosamente. Increíble, murmuró. Nebivolol. Hay estudios muy recientes, apenas publicados, que sugieren que ciertos betabloqueantes de tercera generación pueden, como efecto secundario no deseado, inhibir la acción de ciertas toxinas vegetales raras al bloquear los receptores celulares a los que se adhieren. Es una casualidad de 1 en 1.000.000. Señor Vargas, su medicación para la presión arterial lo ha hecho inmune a este veneno en particular. Es usted, literalmente, la única persona en esa cafetería a la que esa tarta no habría matado. El mundo de Alejandro se inclinó sobre su eje y se hizo añicos. La verdad era tan monstruosa, tan retorcida, que superaba cualquier ficción. Verónica había planeado asesinarlo de una forma ingeniosa y casi indetectable. Él se había salvado, no una, sino 3 veces, por la advertencia de una niña de la calle, por su propio acto paranoico de cambiar los platos, y por una casualidad bioquímica de 1 en 1.000.000. Estaba vivo por un milagro.
Y la mujer que amaba, la mujer con la que iba a casarse, la que creía su salvadora, era una asesina, y ahora estaba muriendo por su propia trampa. Se apoyó contra la pared del pasillo del hospital, el sonido de los monitores de la UCI como una banda sonora para el colapso de su realidad. Su amor, su confianza, su futuro, todo había sido una mentira, una elaborada y casi exitosa puesta en escena para matarlo y quedarse con su imperio. En ese momento de desolación absoluta, su teléfono vibró. Era Morales. «Señor, encontramos a la niña». La voz de su jefe de seguridad sonó como si viniera de otro universo. La niña, Sofía, la pequeña mendiga que había intentado advertirle. La única persona en toda esa historia que le había dicho la verdad. Alejandro se encontró frente al dilema más grande de su vida. El amor de su vida era una asesina que luchaba por la suya en una cama de hospital. Su vida había sido salvada por una niña de la calle con la que ahora tenía una deuda incalculable. ¿Qué debía hacer? ¿Contar la verdad a la policía, a la familia Alarcón? ¿Exponer a Verónica? ¿Destruir a ambas familias? ¿Crear un escándalo que duraría décadas? ¿O debía guardar silencio, dejar que el destino siguiera su curso y lidiar con las consecuencias? Y lo más importante, ¿qué haría con Sofía? Esa niña no era solo una anomalía a la que había que ayudar. Era su salvadora, su ángel guardián. Su responsabilidad hacia ella era ahora absoluta, un ancla en el océano de mentiras que era su vida. «Morales», dijo. Su voz era la de un hombre que ha envejecido 30 años en 2 horas. «No la pierdas de vista. Protégela. Es lo más importante que tengo en el mundo ahora mismo». Colgó el teléfono. Miró a través del cristal de la UCI a la figura inmóvil de Verónica, conectada a un laberinto de tubos y máquinas. No sintió odio, ni siquiera rabia. Solo un vacío inmenso y helado. La mujer que había amado nunca había existido. Había estado enamorado de una ficción, de una máscara. Y la verdad, la impactante y brutal verdad, había llegado 2 horas después, tal y como el gancho de la historia había prometido. Y lo había dejado completamente en shock, solo y a la deriva en las ruinas de su propia vida. El pasillo de la unidad de cuidados intensivos era un purgatorio de color beige y olor a antiséptico. Para Alejandro, cada pitido de los monitores, cada susurro de las enfermeras, era un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la monumental mentira sobre la que había construido la suya. Miraba a través del cristal a Verónica, su cuerpo inmóvil enredado en un laberinto de cables y tubos, y no sentía el dolor del amor amenazado, sino el vacío helado de la traición. La mujer que amaba no existía. Y la mujer que yacía en esa cama era una extraña, una asesina que, por un giro grotesco del destino, se había convertido en su propia víctima. La familia Alarcón, don Fernando y su esposa, se aferraban a él, viéndolo como un compañero en el sufrimiento. ¿Cómo pudo pasar esto, Alejandro? ¿Quién querría hacerle daño a nuestra niña?, preguntaban una y otra vez. Y él tenía que mentir. Tenía que asentir, fingir la misma confusión, el mismo dolor, mientras la verdad gritaba dentro de su cabeza. Cada palabra de consuelo que ofrecía era una ceniza en su boca. En medio de ese caos de engaño y dolor, solo un pensamiento era claro, un único faro en la niebla. La niña, Sofía, la pequeña mendiga que había sido su Cassandra, su oráculo sucio y descalzo, le debía la vida. Esa certeza era la única roca a la que podía aferrarse en el naufragio de su realidad. No pudo soportar más el ambiente asfixiante del hospital. Dejó a la familia Alarcón con una excusa sobre la necesidad de hacer unas llamadas importantes y se reunió con Morales en el aparcamiento. «Llévame con ella», dijo. Su voz era un mandato áspero. Ahora, Morales, que ya había sido informado de la situación en la cafetería, condujo en silencio por las calles de la ciudad hasta llegar a la zona del centro histórico donde la vida era más cruda. Encontraron a Sofía no muy lejos de la cafetería, sentada en el escalón de una tienda cerrada, compartiendo un trozo de pan con un niño aún más pequeño que ella, su hermanito Mateo, a quien Morales había identificado durante su vigilancia. Cuando Sofía vio a Alejandro bajar del coche, su primer instinto fue de pánico. Agarró a su hermano, preparándose para correr,
segura de que el hombre rico había venido a castigarla por su mentira. Pero Alejandro no caminó hacia ella con ira. Se acercó despacio, con una vulnerabilidad que desarmó por completo a la niña. Cuando estuvo a pocos metros, para asombro de Morales y de los pocos transeúntes, el gran Alejandro de la Torre se arrodilló en la acera sucia, poniendo sus ojos a la altura de los de ella. «Tenías razón», dijo, su voz quebrada por una emoción que ya no podía contener. «Tenías razón en todo, Sofía». La niña lo miró, confundida, sin entender. «La tarta», continuó Alejandro, «tenía veneno. No sé cómo lo supiste, no sé cómo lo viste, pero me salvaste la vida». Sofía seguía sin decir nada. Solo lo miraba con sus grandes ojos oscuros, que parecían contener toda la sabiduría triste del mundo. «No voy a hacerte daño», dijo Alejandro, viendo el miedo que aún persistía en ella. «Al contrario, he venido a cumplir una promesa que ni siquiera sabía que tenía que hacer. Me salvaste la vida, y ahora yo voy a cuidar de la tuya, y de la de tu hermano». Extendió una mano, no para dar dinero, sino como una ofrenda de paz. «Por favor, ven conmigo. Te prometo que nunca más pasarás hambre, ni frío, ni miedo. Te daré un hogar, un lugar seguro». Sofía miró la mano extendida del hombre, luego a su hermanito, que temblaba de frío a su lado, y luego de nuevo al hombre. En sus ojos ya no veía la ira de la cafetería, sino un dolor y una sinceridad que, de alguna manera, su joven corazón entendió. Con una lentitud infinita, asintió. El compromiso de Alejandro fue inmediato y total. No los llevó a su mansión, un lugar ahora contaminado por la presencia de los Alarcón y por los malos recuerdos. Los instaló en la suite presidencial de uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, un espacio seguro y anónimo por el momento. Ver a los niños en ese entorno fue una experiencia surrealista. Mateo, el hermanito de 3 años, corrió descalzo por la alfombra gruesa, riendo por primera vez en días. Sofía, más cautelosa, se acercó a la enorme ventana y miró las luces de la ciudad que se extendían bajo ella como una galaxia caída. Pero la imagen más desgarradora fue la de los 2 niños en la bañera de mármol, el agua caliente y las burbujas por primera vez en sus vidas. Jugaban y chapoteaban con una alegría tan pura que a Alejandro se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo podía existir tanta miseria y tanta inocencia en el mismo mundo? Alejandro contrató a una niñera de confianza, una mujer mayor recomendada por Morales, para que se quedara con ellos, y se dedicó a librar su guerra en 2 frentes. El primer frente era el hospital. La condición de Verónica era estable, pero crítica. Había salido del coma, pero el veneno, combinado con el shock anafiláctico, había causado un daño neurológico significativo. Los médicos hablaban de una recuperación larga y posiblemente incompleta. Para Alejandro, cada visita era una tortura. Tenía que sentarse junto a su cama, sostener su mano y escuchar a don Fernando hablar de planes para la rehabilitación de su hija, mientras él sabía que esa misma mano había intentado matarlo. El segundo frente, y el más peligroso, era la batalla contra la familia Alarcón. Don Fernando, aunque devastado, era un hombre de negocios astuto. La historia del envenenamiento no le cuadraba. ¿Por qué envenenar a Verónica? No tenía enemigos conocidos. Era amada por todos. La sospecha, como un veneno lento, comenzó a dirigirse hacia la única otra persona en esa mesa, Alejandro. Morales. Fernando ha contratado a su propio equipo de investigadores, le informó Alejandro en una llamada. Están husmeando. Han hablado con el personal de Lesiel. Lo sé, señor. Me he encargado de que el camarero que los atendió reciba una generosa bonificación y se tome unas largas vacaciones en un lugar sin extradición. Pero no podemos controlarlo todo. ¿Cuál es la teoría de Fernando?, preguntó Alejandro. ¿Cree que usted intentó envenenar a Verónica para obtener el control total de la fusión sin tener que compartir el poder con la familia Alarcón? Es absurdo. La fusión ya me daba el control mayoritario. La lógica no importa cuando un padre busca un culpable por la desgracia de su hija, señor. Y usted es el objetivo más obvio. Mientras tanto, Alejandro intentaba construir un puente hacia Sofía y Mateo. La batalla para ganar su confianza era más difícil que cualquier negociación empresarial. Sofía era reservada, siempre alerta, como un animalito que ha sido golpeado demasiadas veces. Observaba cada movimiento de Alejandro, analizándolo.
Mateo era más abierto, pero se aferraba a su hermana como su única ancla. Alejandro aprendió a ser paciente. Les leía cuentos por la noche. Descubrió que a Sofía le fascinaban las historias de estrellas y galaxias, así que llenó la suite de libros sobre astronomía. Descubrió que a Mateo le encantaban los dinosaurios, y pasó una tarde entera en el suelo, montando con él un esqueleto de tiranosaurio rex de juguete. Poco a poco el hielo comenzó a derretirse. Una noche, mientras leía un libro sobre constelaciones, Sofía lo interrumpió. «Señor Alejandro». «Dime, Sofía. Y por favor, llámame solo Alejandro. ¿Por qué hace todo esto por nosotros? La gente como usted no se mezcla con gente como nosotros». Alejandro cerró el libro. La miró a los ojos, que ya no mostraban miedo, sino una profunda y seria curiosidad. Decidió ser completamente honesto. «Porque tú me salvaste, Sofía. Me salvaste de algo mucho peor que la muerte. Me salvaste de vivir una mentira. Mi vida, antes de ese día en la cafetería, parecía perfecta, pero era falsa. Estaba construida sobre cimientos podridos. Tú, con tu advertencia, derribaste todo el edificio. Y ahora estoy intentando construir algo real. Y tú y tu hermano sois la única parte real que me queda». Sofía lo consideró en silencio. «¿La mujer bonita se va a morir?» «No lo sé», respondió él. «Los médicos están haciendo lo que pueden». «¿Estás triste?» La pregunta lo descolocó. «¿Triste?» «Sí, porque la querías». Alejandro pensó en ello. «Estoy triste por el hombre que la quería. Ese hombre era un tonto. Pero está aprendiendo. Gracias a ti». La crisis estalló una semana después. Don Fernando solicitó una reunión urgente con Alejandro. Se encontraron en la oficina de Alejandro, el mismo lugar donde, semanas antes, él había vivido su propia revelación. Don Fernando no vino solo. Lo acompañaba su abogado. El rostro del padre de Verónica era una máscara de furia y dolor. «Sé lo que hiciste, Vargas», dijo Fernando, su voz temblando de rabia contenida. «Sé que cambiaste los platos». Alejandro no se inmutó. Lo esperaba. «¿Y cómo sabes eso?» «Hablé con una niña, una pequeña mendiga que estaba en la cafetería. Dijo que te vio hacerlo. Dijo que te vio cambiar los platos justo antes de que mi hija volviera del baño». Alejandro sintió un escalofrío. Fernando había encontrado a Sofía, pero la historia era diferente. «¿Y qué más te dijo esa niña?», preguntó con calma. «No necesitó decir más», replicó el abogado de Fernando. «El escenario es obvio. Usted intentó envenenar a su propia prometida. Quizás se arrepintió en el último momento, o quizás el veneno no era para ella, sino para usted, en un intento de simular un ataque y culpar a algún rival de negocios. Pero algo salió mal. El veneno acabó en el cuerpo de Verónica, y ahora, para cubrir sus huellas, ha recogido a esa niña de la calle y la está usando como una especie de coartada, fingiendo ser su salvador». La acusación era brillante en su lógica retorcida, y era casi imposible de refutar sin revelar la verdad completa. «Voy a destruirte, Vargas», continuó Fernando levantándose. «Iré a la policía con esta información. Iré a la prensa. Acabaré con tu reputación, con tu empresa, con tu vida. Pagarás por lo que le hiciste a mi hija». Alejandro se reclinó en su silla, tranquilo. La calma que sentía no era la de la arrogancia, sino la de un hombre que ya no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo. «Siéntate, Fernando», dijo con una voz suave pero imperiosa que hizo que el otro hombre, a pesar de su rabia, obedeciera. «No intenté matar a tu hija. Tu hija intentó matarme a mí». La negación en el rostro de Fernando fue instantánea y absoluta. «¡Mientes! ¡Desgraciado!». «Ojalá mintiera», dijo Alejandro. «Haría mi vida mucho más fácil. Pero tengo pruebas». Llamó a Morales por el interfono. Un minuto después, su jefe de seguridad entró con una tableta. Sin decir una palabra, se la entregó a don Fernando. «Míralo tú mismo», dijo Alejandro. En la pantalla había informes financieros. Extractos bancarios que mostraban cómo Verónica había estado desviando discretamente fondos de la empresa familiar a cuentas secretas en paraísos fiscales durante más de un año. Luego, registros de compras online, hechas a través de intermediarios y redes encriptadas, de reactivos químicos raros y de libros sobre toxicología vegetal. Y finalmente, el golpe de gracia, un vídeo.
Era una grabación de una cámara de seguridad oculta en un laboratorio químico clandestino. La calidad era granulada, pero la figura era inconfundible. Verónica, disfrazada con una peluca y gafas de sol, pagando en efectivo a un químico de aspecto turbio por un pequeño frasco. «Ese es el veneno que encontraron en su organismo, Fernando», explicó Morales con voz monótona. «Lo rastreamos hasta el vendedor». No fue difícil convencerlo de que cooperara a cambio de una sentencia reducida. Don Fernando miraba la pantalla, su rostro ceniciento, el hombre fuerte, el patriarca, se desmoronaba ante sus ojos. La evidencia era irrefutable. Su hija, su princesa, era una sociópata calculadora y una asesina en potencia. Dejó caer la tableta sobre la mesa. Su cuerpo se sacudió con un sollozo seco, el sonido de un corazón rompiéndose. ¿Por qué?, logró susurrar mirando a Alejandro con los ojos llenos de una desesperación suplicante. ¿Por qué haría algo así? Por la misma razón que la gente como nosotros hace la mayoría de las cosas, Fernando, respondió Alejandro, su voz ahora desprovista de ira, solo teñida de una profunda tristeza. Por dinero y por poder. El acuerdo de fusión tenía una cláusula de sucesión. Si yo moría después de la boda, ella, como mi viuda y socia mayoritaria, heredaría el control absoluto de ambas compañías, tu imperio y el mío. Se convertiría en la mujer más poderosa del país. El silencio en la oficina era ahora el de una tumba. La crisis había alcanzado su clímax, no con gritos, sino con la implosión silenciosa del mundo de un hombre. La amenaza externa se había neutralizado, no por la fuerza, sino por la verdad. Alejandro y Fernando, enemigos mortales momentos antes, ahora estaban unidos por el mismo y horrible secreto. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Fernando, su voz la de un hombre anciano y derrotado. «Vamos a proteger a nuestras familias del escándalo», dijo Alejandro, tomando el control. «Tu hija necesita cuidados especializados a largo plazo. Hay una excelente clínica privada en Suiza. Trasladaremos a Verónica allí. Diremos al mundo que es para su recuperación neurológica. Nadie tiene por qué saber la verdad. Disolveremos el acuerdo de fusión discretamente y seguiremos con nuestras vidas». Era un pacto sombrío, nacido de la tragedia. La única solución para evitar una destrucción mutua. Esa noche, Alejandro regresó a la suite del hotel. Encontró a Sofía y a Mateo dormidos en la misma cama, abrazados. Sofía, incluso en sueños, mantenía un brazo protector sobre su hermanito. Se quedó mirándolos durante mucho tiempo. Su antigua vida, la de las fusiones, las galas y las traiciones, se había quemado hasta los cimientos. Había terminado. Y de las cenizas, solo quedaban él y esos dos niños. Su compromiso con ellos, forjado en la cafetería, se había solidificado en la batalla contra los Alarcón. Ya no era una cuestión de gratitud o de deuda. Era algo más profundo. Eran su responsabilidad. Eran su ancla. Eran, de una forma que aún no entendía completamente, su única esperanza de construir algo real. La crisis principal había pasado. El camino por delante estaba despejado de enemigos externos. Pero la verdadera batalla, la de construir una familia a partir de las ruinas, apenas comenzaba. La suite del hotel de lujo, que al principio había parecido un paraíso para Sofía y Mateo, se convirtió rápidamente en una jaula dorada. Era segura, sí, pero era impersonal, transitoria. Alejandro se dio cuenta de que, para que la curación de los niños, y la suya propia, comenzara de verdad, necesitaban algo más que seguridad. Necesitaban un hogar. Un lugar donde echar raíces, donde las pesadillas de la calle pudieran ser reemplazadas por la monótona y bendita seguridad de la vida cotidiana. Rechazó la idea de llevarlos a su propia mansión. Aquel lugar era un mausoleo de su vida anterior, un espacio diseñado por Verónica, impregnado de su recuerdo y de la frialdad de una vida vivida para las apariencias. Necesitaban un lienzo en blanco. Así comenzó la búsqueda de una casa, pero Alejandro no la buscó solo. Involucró a Sofía en cada paso del proceso. Le mostraba fotos y vídeos de diferentes propiedades, no como un adulto le muestra a un niño, sino como un socio le muestra a otro. «¿Qué te parece esta, Sofía?», le preguntaba, señalando una moderna casa de cristal.
¿O prefieres esta, más clásica, con un gran jardín? Al principio, Sofía se sentía abrumada. Nunca en su vida había tenido poder de decisión sobre nada, y mucho menos sobre algo tan monumental. Pero Alejandro fue paciente. Le enseñó a mirar más allá de las fotos, a imaginar la vida en esos espacios. Aquí, Mateo podría tener su propio rincón para los dinosaurios, decía él, señalando una habitación luminosa. Y aquí, en este jardín, podrías plantar un huerto, si quisieras. Poco a poco, Sofía empezó a expresar sus opiniones. No quería una casa demasiado grande o lujosa. Las casas muy grandes tienen demasiados lugares para esconderse y sentirse solo, dijo un día, con una sabiduría que dejó a Alejandro sin palabras. Quería una casa con sol en la cocina por la mañana y un árbol grande en el jardín para leer debajo en verano. Finalmente, encontraron el lugar perfecto. No era la más grande ni la más ostentosa de las casas que vieron, pero tenía alma. Era una casa de ladrillo visto con contraventanas azules y un porche de madera que la rodeaba, situada en una calle tranquila y arbolada. Y en el centro del jardín trasero, como si la estuviera esperando, había un roble viejo y majestuoso. La mudanza fue un evento lleno de una alegría caótica y ruidosa. Por primera vez, Alejandro vio a Sofía y a Mateo actuar como los niños que eran. Corrieron por las habitaciones vacías, sus gritos de emoción resonando en las paredes. Juntos, los tres eligieron los colores para las paredes, los muebles para sus cuartos. Sofía, que había demostrado un sorprendente talento para el dibujo, diseñó un mural de estrellas y planetas para el techo de su habitación. Mateo pidió una cama con forma de coche de carreras. Alejandro, por primera vez, se encontró disfrutando del proceso de construir un hogar, no como una inversión, sino como un acto de amor. La vida diaria se instaló con una nueva rutina. Alejandro reorganizó por completo su vida profesional. Delegó la mayor parte de la gestión diaria de su imperio en su equipo de confianza, reduciendo sus horas en la oficina a la mitad. Las mañanas eran sagradas. Llevaba a los niños a su nueva escuela, una institución pequeña y acogedora que había elegido por su enfoque en el bienestar emocional de los alumnos. Las tardes eran para los deberes, los juegos en el jardín y las cenas en la gran mesa de la cocina. La batalla más difícil, sin embargo, era la interna, la de sanar las heridas invisibles de los niños. Con la ayuda de una psicóloga infantil recomendada por Morales, Alejandro aprendió a navegar por el complejo territorio del trauma. Aprendió que la recuperación no era una línea recta. Había días buenos, llenos de risas y normalidad. Y había noches malas, cuando Mateo se despertaba gritando por pesadillas que no sabía describir, o cuando Sofía se encerraba en un mutismo silencioso, sus ojos reflejando los horrores que había presenciado en la calle. En esas noches, Alejandro aprendía a ser padre. No el padre autoritario y distante que él había conocido, sino un padre paciente, presente. Se sentaba al borde de la cama de Mateo hasta que el niño se volvía a dormir, contándole historias de héroes valientes. Se sentaba en silencio junto a Sofía, sin presionarla para que hablara, simplemente haciéndole saber que no estaba sola. Y lentamente, con una constancia tranquilizadora, les demostró que el amor podía ser un lugar seguro. La transformación completa de Alejandro se manifestó de formas que sorprendieron a todos los que lo conocían. Un día, en una reunión del Consejo de Administración, se presentó una propuesta para un nuevo proyecto insignia, un complejo de apartamentos de ultralujo en el corazón del distrito financiero. Era un proyecto seguro, con márgenes de beneficio garantizados, el tipo de inversión que el viejo Alejandro habría aprobado sin dudarlo. Él escuchó la presentación en silencio. Luego, proyectó una serie de imágenes en la pantalla. No eran gráficos de rentabilidad, sino fotos. Fotos de los barrios marginales que rodeaban la ciudad. Fotos de familias viviendo en condiciones precarias, de niños jugando en calles sin pavimentar. Señores, dijo, su voz tranquila pero firme, nuestra empresa tiene un superávit de capital considerable y tenemos una elección. Podemos usarlo para construir otro monumento a la riqueza para gente que ya lo tiene todo. O podemos usarlo para cambiar de verdad la vida de la gente que no tiene nada. Propuso un plan radical. Usar la mayor parte de ese capital para lanzar una nueva división de la empresa, Viviendas Dignas, dedicada a la construcción de viviendas asequibles y a la revitalización de barrios desfavorecidos.
No será tan rentable como el lujo, lo sé, admitió. Pero el retorno social, el impacto humano, será incalculable. Quiero que el legado de esta empresa no sea solo el de los edificios más altos, sino el de los hogares más felices. Hubo un silencio atónito en la sala. Algunos consejeros, los más conservadores, protestaron, hablando de responsabilidad fiduciaria, de riesgos, pero otros, los más jóvenes, los que habían sido testigos de la transformación de su líder, lo miraron con una nueva admiración. El proyecto fue aprobado. La empresa de Alejandro, como él mismo, estaba encontrando una nueva alma. El último fantasma de su pasado, Verónica, también fue confrontado. Unos meses después de su traslado a la clínica suiza, sus abogados le informaron de que su estado se había estabilizado en una especie de limbo permanente. Estaba consciente, pero con un daño cognitivo severo, atrapada en un mundo de confusión y recuerdos fragmentados, sin memoria del mal que había planeado. El castigo del destino había sido más sutil y quizás más cruel que cualquier cárcel. Una noche, Alejandro sacó una caja de un rincón olvidado de su armario. Dentro estaban las fotos de su vida con Verónica, los regalos que se habían hecho, los recuerdos de su amor falso. Durante horas, las revisó una por una. No sintió la rabia abrasadora de los primeros días, ni siquiera el dolor de la traición. Sintió una especie de piedad distante por la mujer ambiciosa y rota que se había perdido a sí misma en la búsqueda de poder. Con una calma solemne, metió todos los objetos de nuevo en la caja, la selló y la guardó en el desván más profundo de la casa. No era un acto de olvido, sino de cierre. Había hecho las paces con esa parte de su vida. Su corazón ya no pertenecía a un fantasma. Pertenecía por completo a los 2 niños que ahora dormían plácidamente en el piso de arriba. La culminación de su nueva vida llegó casi un año después de aquel fatídico día en la cafetería. El proceso legal para adoptar a Sofía y a Mateo había sido largo y complejo, pero con los mejores abogados de su lado, el resultado era inevitable. El día de la audiencia final en el Tribunal de Familia, Alejandro no se sentía como un magnate, sino como cualquier padre nervioso. Sofía y Mateo iban vestidos con ropa nueva, pero cómoda. Sofía, que ahora tenía 7 años, había insistido en llevar un vestido con un estampado de estrellas, para tener suerte, le había dicho a Alejandro. La jueza era una mujer amable de rostro inteligente que había estudiado el caso a fondo. Habló con los niños en privado, en su despacho, de una manera suave y tranquilizadora. Cuando volvieron a la sala, la jueza se dirigió a Alejandro. Señor de la Torre, he leído los informes de los psicólogos, he hablado con los niños, pero quiero oírlo de usted. ¿Por qué quiere adoptar a estos niños? Alejandro se levantó, miró a Sofía y a Mateo, que le sonrieron tímidamente. Señoría, comenzó, su voz clara y firme. Durante la mayor parte de mi vida, creí que el éxito se medía en cifras, en posesiones, en poder. Estos 2 niños me enseñaron, de la forma más dura posible, lo equivocado que estaba. No los estoy adoptando para darles un futuro, lo estoy haciendo porque ellos me han dado uno a mí. Me han enseñado a amar, a cuidar, a ser humano. Son mi familia, son mi corazón. Y lo único que quiero es la oportunidad legal de ser para ellos el padre que se merecen. La jueza sonrió. Luego se dirigió a los niños. Sofía, Mateo. Vosotros queréis que Alejandro sea vuestro padre legal para siempre. Mateo, demasiado pequeño para entender la solemnidad del momento, simplemente gritó, ¡sí!, y corrió a abrazar las piernas de Alejandro para regocijo de los presentes. Sofía, más seria, se levantó de su silla. Caminó hasta quedar frente a la jueza. Sí, señoría, quiero, dijo con su vocecita clara, porque cuando teníamos miedo, él nos hizo sentir seguros. Cuando teníamos hambre nos dio comida, y cuando estábamos solos, nos dio un hogar. Y eso es lo que hacen los papás. No hubo un ojo seco en la sala. La jueza dictó la sentencia, formalizando la adopción. Oficialmente, eran la familia de la Torre. Al salir del tribunal, rodeados por la prensa que ahora contaba su historia como un ejemplo de esperanza, Alejandro hizo un anuncio. Hoy, para celebrar la formación de mi familia, quiero anunciar la creación de la Fundación El Sol de Sofía, una fundación que se dedicará a ayudar a otros niños de la calle, a darles el mismo refugio
la misma educación y la misma oportunidad de un futuro que mis hijos han tenido. Porque cada niño merece sentir el calor del sol, incluso después de la noche más oscura. Un año después. Una tarde de sábado perfecta, de esas con el cielo de un azul profundo y una brisa suave. La escena no podía ser más distinta a la de la lujosa y tensa cafetería. Estaban en el jardín de su casa, sobre una gran manta de picnic extendida bajo la sombra del viejo roble. Alejandro, en vaqueros y camiseta, intentaba hacer volar una cometa con Mateo, que ahora, con 4 años, corría por el césped con una energía inagotable, sus risas llenando el aire. Sofía, ahora una niña de 8 años segura de sí misma, estaba sentada junto a la manta, dibujando en un gran bloc de papel. Ya no dibujaba estrellas lejanas, sino la escena que tenía delante: su padre, su hermano, el gran roble, su casa, su mundo. «Papá, tengo hambre», anunció Mateo, abandonando la cometa y corriendo hacia la cesta de picnic. Lía, no, ahora era mamá para él, aunque Alejandro seguía llamándola Sofía. Sacó de la cesta sándwiches, fruta y un termo con limonada. Y también 2 porciones de tarta de frambuesa y pistacho de la mejor pastelería de la ciudad. Al ver la tarta, Sofía y Alejandro compartieron una mirada silenciosa, llena de significado. Un recuerdo de un pasado oscuro que ahora, a la luz del sol, parecía increíblemente lejano. «¿No es la misma tarta de la cafetería?», preguntó Sofía en voz baja, solo para que él la oyera. «Casi», respondió él sonriendo. «Pero te aseguro que esta solo lleva amor». Comieron y rieron. Jugaron a la pelota hasta que se cansaron. Y al atardecer, se tumbaron los 3 sobre la manta, mirando las primeras estrellas aparecer en el cielo. «Mira, Sofi», dijo Mateo, señalando con su dedito. «Esa es la que dibujaste en tu cuarto». Alejandro rodeó a sus hijos con los brazos, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos, el olor a hierba y a infancia. Miró sus rostros felices y sintió una oleada de gratitud tan inmensa que casi le dolía. Pensó en la ironía de todo aquello. La niña que lo había salvado de un veneno mortal le había advertido sobre algo en su tarta. Pero ahora se daba cuenta de que el verdadero veneno no estaba en la comida. El veneno era la soledad en su vida, la superficialidad de su mundo, la falta de un amor verdadero. Sofía, al salvarlo de una muerte física, lo había puesto en el camino para salvarse de una muerte espiritual mucho más lenta y dolorosa. Ella no solo le había dado más años de vida, le había dado una vida que valía la pena vivir. «Os quiero», susurró, más para sí mismo que para ellos. «También te queremos, papá», respondió Sofía acurrucándose contra él. Y allí, bajo el manto protector de un viejo roble y un cielo lleno de estrellas, Alejandro de la Torre, el hombre que lo había tenido todo y no tenía nada, finalmente lo entendió. La verdadera riqueza no se medía en cifras en una cuenta bancaria, sino en momentos como ese. En la risa de un hijo, en la confianza de una hija, en la paz de un corazón que tras una larga y dolorosa búsqueda, finalmente había encontrado su hogar.